foro temático llamado Diagnóstico de Ideas. Le doy el pase con la directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de nuestra querida universidad. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias, querido Francisco. Y bueno, un gustazo estar aquí con todos ustedes el día de hoy en nuestro ciclo de foros temáticos. Vamos a ver cómo nos va hoy porque la lluvia está haciendo de las suyas con la conectividad. Yo, de hecho, ya tuve una caída estrepitosa antes de empezar el espacio. Así que bueno, entiendo que los que están y los que estamos, pues somos afortunados de lograr estar aquí conectados. De hecho, Fran, creo que se nos cayó nuestra invitada especial. Así es, está Vamos. conectada desde San Cristóbal, específicamente. Vamos a Desde darle San unos 2 Cristóbal y minutitos. teníamos rato conectados, ella estaba fluyéndole muy bien su conexión y bueno, miren cómo está esto, que no está nada fácil. Por lo pronto nosotros aprovechar acá de comentarles de este espacio que estamos tan contentos de cómo se ha ido fortaleciendo. Hoy por otro tema que después también les comentaremos, pues tuve una invitación en la radio y me preguntaban por el espacio de los foros, entonces creo que es un espacio que poco a poco se ha ido consolidando y que ustedes pues bien han sabido valorar y de verdad que agradecemos allí a la gente que se está conectando, que ya tenemos espectadores asiduos, visitantes recurrentes a este encuentro de todos los miércoles a las 4. Tenemos aliados ya como de la Fundación BBVA Provincial y también Dirección de Egresados, quienes hoy no nos acompañan porque están con su feria de empleo. Entonces, además son días muy movidos de muchas actividades, sobre todo desde aquí de la universidad. Este ciclo, le comentaba yo a Andreina, que la voy a dejar a ella que se presente ella solita, con quien he tenido gran oportunidad de compartir ya en varios momentos distintos a lo largo de estos años. Este ciclo nace, Andreina, con la intención de complementar los contenidos de nuestra materia institucional. Nosotros como centro teníamos un gran reto, que era lograr tener una cátedra transversal y obligatoria. Tú te imaginas el reto que es tener una materia común para todos los estudiantes de la universidad, de la sede Caracas y Guayana, y de distintos semestres. Entonces, cada salón de clase es una mini universidad. Allí tenemos un poquito de cada uno para hablar de temas de emprendimiento. Entonces, una materia que pretende ser muy introductoria, pero que sea el abreboca para que el estudiante sepa que el Centro de Innovación y Emprendimiento existe y que tenemos una cantidad de servicios destinados para acompañarlos a ellos en este proceso de emprender. Sin embargo, Andreina, no se conectan solo los estudiantes. Nos compartía Francisco que le ha ido haciendo seguimiento a las estadísticas de los foros, que bueno, estamos casi mitad y mitad entre población UCAP y población no UCAP, cosa que nos llena de orgullo porque esa es la idea. Este es un espacio abierto en donde pues queremos que se sumen emprendedores, gente que tiene una idea y que han ido haciendo el recorrido de la materia, porque cada charla prevista para cada semana se corresponde con lo que nosotros tenemos planificado en nuestro plan de clase. Y esto es un espacio para hablar de eso con invitados especiales, como es el día de hoy, pues Andreina Garbán. Entonces, Andreina, bienvenida, el espacio es todo tuyo, esperemos que lo disfrutes, sé que lo vas a hacer y que pasemos un rato ameno y que el internet nos los permita, Andreina. Bienvenida. El micrófono, Ana. Ahora sí. Ahora sí. Esperemos ahora sí. que la internet nos aguante a lo largo de los 45 minutos o la hora que vamos a estar juntos. Mi nombre es Andreina Garbán y yo vengo de... A ver, yo les voy a contar una anécdota. Cuando a mí de pequeña me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, yo decía turista. Y obviamente turista no era una profesión como tal, así que para mí era, pero esa era mi idea. Y en realidad lo que yo quería era conectar con la gente y entender cómo comunicarse con la gente en distintos idiomas. Y lo que el camino hizo a lo largo de mi carrera, yo estudié una licenciatura en idiomas modernos y a partir de allí comencé un proceso de desarrollo personal de una u otra forma que me llevó a conectarme con organizaciones que trabajan o bien con desarrollo social o con emprendedores.
y eso para mí ha sido como un mundo fascinante en donde he conectado y he estado de turista, no por estar de pasajero, sino porque me ha permitido conocer mucha gente con muchas ideas, con muchos conceptos y un vasto mundo de aprendizaje. Entonces, en la tarde de hoy lo que quiero traerles es un poquito de lo que he aprendido en esas diversas áreas y a mí me llamó mucho la atención, ya les voy a compartir para que tengan la presentación, era en principio, cuando hablamos bueno, sí, ¿de qué se trata el diagnóstico de ideas? Y le comentaba a Luz Aymara que en general al emprendedor se le habla de diversas metodologías. Entonces hablamos del diagnóstico de idea, del modelo de negocio, de qué necesito hacer en relación a la estructura de costos, pero hay un cambio fundamental que ocurre a partir del momento en que una persona elige ser emprendedor. Y en el momento que esa persona elige ser emprendedor, se produce una serie de cambios que van desde qué pienso o cómo necesito entrenar la forma en que pienso para ser emprendedor. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y yo lo voy a presentar de una forma muy dinámica y muy ligera. Probablemente voy a estar haciendo una serie de preguntas, así que si pueden interactuar a través del chat me va a encantar, pero básicamente, ¿con qué tiene que ver un diagnóstico de ideas? Entonces, cuando escuchamos la palabra diagnóstico, ¿qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? A ver quién dice algo. ¿Qué será lo primero que viene a la cabeza? Probablemente lo primero que pasa cuando uno dice, no, es que tengo un diagnóstico, ¿con qué lo asociamos? Conocer la situación de algo. Alguien dice médico, muy bien. ¿Alguien más? Sí, a veces la primera cosa que se nos ocurre es un diagnóstico médico. ¿Y qué hace un diagnóstico médico? En general, un diagnóstico médico, un examen, exacto. Vamos a ver, dos conceptos distintos. Un diagnóstico puede ser un proceso, en el caso del médico, un proceso en el que se identifica una enfermedad, una afección o una lesión por signos distintos. Cuando vas al médico, el médico te hace una serie de preguntas y dependiendo de las respuestas, el médico obtiene una cierta... Con esas respuestas, él arma un diagnóstico. Y en el caso de una idea o de un proyecto, el diagnóstico no es más que también una serie de preguntas que te permiten un estudio previo en donde tú puedes mirar información, captar esa información que es relevante, con el propósito de encaminar esa idea para que llegue a un proceso de mucho más éxito. Ahora, cuando hablamos de diagnóstico, no necesariamente la información que recabamos puede que sea cierta, pero no siempre da el mismo resultado. ¿Y por qué? Porque una vez que yo hago el diagnóstico, así como cuando un médico examina, da un diagnóstico, el tratamiento para cada persona es distinto. Lo mismo equivale a cada emprendimiento. Yo tengo un diagnóstico, tengo una idea, emito un diagnóstico y digo, bueno, aquí hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que no, pero el resultado no va a ser el mismo, aún cuando los emprendimientos sean similares. Entonces, ¿cómo vamos a organizar este diagnóstico? Y les cuento de dónde proviene la palabra. La palabra viene del griego, diagnóstico, que significa a través del conocimiento o me hace apto para conocer. Ahora, ¿qué es un emprendedor? ¿En qué consiste ser emprendedor? Y de nuevo podemos recurrir al chat, a ver qué nos cuenta. Porque un emprendedor comienza con qué. ¿Qué es lo primero que le pasa por la cabeza a un emprendedor? A ver si contestan en el chat. O incluso, si levantan la mano, les doy la palabra si se puede. Y somos breves. Ajá, Mireya tiene ahí la manito levantada. A ver.
Entonces, ¿qué habrá ahí? ¿Le dieron la posibilidad de compartir o por el chat? Una idea realizada, acaba de contestar mi idea. ¿Alguien más? Yo les voy a compartir la esencia básica. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es un soñador. Un emprendedor tiene un sueño. Ese sueño es una idea. Y el punto es, ¿cómo transformo yo esa idea en una realidad? Como dicen por ahí, hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo digo, en el caso del emprendedor, del dicho al hecho hay algo hecho. Transforma esa idea en algo que es real. Ahora, de la idea a eso que es real, el camino es relativamente no difícil, pero sí es un proceso que toma su tiempo y que es necesario revisar, y por eso hablamos del diagnóstico de idea. Entonces, hay una cita de Walt Disney, como para que nos ubiquemos en lo que es un emprendedor. La era que estamos viviendo hoy es un sueño hecho realidad. Alguien en algún momento soñó algo que transformó en realidad. Desde esta forma de comunicarnos, desde este vaso que tengo yo aquí, desde el teléfono que usamos para comunicarnos, en algún momento alguien soñó eso y lo transformó en una realidad. Entonces, con eso en mente, vamos a ver. Eres emprendedor y dices, listo, tengo una idea buenísima. Es más, te lo digo como, vamos a hablárselo en idioma cristiano. Es una idea riquísima. Y a veces esa idea nos hace dispararnos y decir, me voy con todo, esto es lo que tengo que hacer, lo tengo clarísimo, este es el momento. Y nos lanzamos. Y al cabo de un rato nos damos cuenta que la idea no era tan buena. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de darnos cuenta de, ¿es tan buena como pienso? ¿Qué cosas necesito revisar para saber si es así de buena? Veamos qué. Hay algunas preguntas claves, sencillas, fáciles. ¿Qué es eso que yo voy a ofrecer? ¿De qué se trata la idea? ¿Y de qué se trata la idea? Es qué. ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Por qué lo quiero ofrecer? ¿Estoy tratando de solucionar algo? Y eso es importante porque esto determina si tú vas a tener un propósito para emprender o si simplemente estás buscando una forma rápida de generar ganancia económica, bueno, porque quieras resolver. Ojo, no decimos que eso está mal. El problema es que probablemente eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Es un producto, es un servicio? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero ofrecer? ¿Cuál es mi problema que yo estoy intentando solucionar? ¿O cuál es la alternativa que yo estoy ofreciendo para solucionar? ¿Para qué quiero hacer? ¿Para qué quiero yo poner esa idea en marcha? ¿Sí? ¿Por un asunto personal, por probarme algo a mí mismo? ¿O porque yo quiero dejar un legado y me parece que esta es una buena idea? ¿O porque quiero mejorar las circunstancias que me rodean, las circunstancias de mi comunidad? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Quién es esta gente que está ahí a la que yo le quiero ofrecer eso que yo tengo por idea? Ese producto, ese servicio. ¿Dónde lo quiero ofrecer? Y hacemos estas preguntas porque por lo general, a veces nos parece que la idea es muy buena y espontáneamente creas un servicio o un producto, alguien te lo compra, ese lo remite a otro cliente y de repente empiezas a generar un flujo de dinero. Y te parece que ya, la idea arrancó, es buenísima. Y tengo unos clientes. Y cuando te preguntamos, ¿quiénes son tu mercado? Y dices, bueno, todo el mundo, yo le puedo vender esto a todo el mundo. ¿Puedes venderle a todo el mundo en realidad? Entonces, ¿dónde está ubicado ese cliente al que yo le quiero llegar? ¿Cuál es mi mercado? Cuando
Una idea puede ser muy buena, pero las ideas a veces son temporales. ¿Y a qué nos referimos con temporal? Un producto puede ser muy bueno por un cierto y determinado periodo de tiempo. Si no, pregúntenle al BlackBerry, que tuvo una vida muy exitosa hasta que llegó a un punto que dijo, ya no más. ¿Cuándo es el momento para lanzar un producto? Hay productos que tienen temporadas, que son cíclicas, como si fueran las estaciones del primavera, otoño, verano. O la ropa, las diseños de ropa, por ejemplo. Pero entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para que mi idea encaje? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Quiénes pueden ser mis socios? ¿Quiénes pueden ser mis aliados? ¿Quiénes pueden ser quienes apoyen esta idea? ¿Con qué voy a contar? Tengo una inversión inicial, o si no tengo la inversión inicial, ¿con qué tipo de recursos cuento? Probablemente cuento con algún tipo de material que puedo utilizar como recurso inicial, o puedo aspirar a un préstamo, o tengo un par de socios que me pueden apoyar porque también les gusta la idea. Entonces, este tipo de preguntas es necesario hacerlas cuando tengo una idea. Darle la vuelta, escribir, preguntarme. ¿Por qué? Porque es una manera de saber, de que veas el panorama, no solo del entusiasmo que te produce la idea de soñarla, sino de anclar esa idea en una cosa que es mucho más lógica, mucho más clara y con una perspectiva mayor. Porque un emprendedor se va a enfrentar a un mercado que es competitivo. La última pregunta tiene que ver cómo. ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a llevar yo a cabo esta idea? ¿Cómo la voy a lanzar al mercado? Y obviamente eso te va a llevar, eso no es el tema de hoy, pero eso te va a llevar a generar un mapa que se llama modelo de negocio. Ese mapa te va a permitir determinar unas ciertas áreas del negocio que es necesario considerar. Pero aquí en estas preguntas claves, tú puedes hacer un diagnóstico de tu idea paso a paso. Ese qué que está de primero, no solo que esto es lo que yo produzco, sino el por qué yo estoy, el por qué eso va no solo por el hecho de que yo genere un producto, sino un por qué que te motiva y que te mantiene conectado de corazón a eso que tú quieres hacer. ¿Qué implica eso? Implica revisar. Yo quiero hacer esto por ganar dinero, o yo quiero hacer esto porque yo quiero transformar este país, o porque yo quiero transformar mi comunidad. ¿Cuál es ese por qué? Hay ejemplos claves y obviamente más de uno de ustedes habrá escuchado hablar de Simon Sinek, que precisamente se enfoca en el por qué. ¿Qué está pasando ahora? Las grandes compañías efectivamente venden productos, pero tienen un porqué que va más allá de este producto. En el caso de Apple, por ejemplo, Apple no es una empresa que vende computadoras solamente, vende un estilo de vida. Y por eso están los adictos, por decirlo de alguna manera, o los fans de Apple, que son fans de todos sus productos, porque hay un porqué detrás de la empresa. Entonces, estas son preguntas claves que determinan de una u otra forma si tu idea tiene potencial para surgir y para ir adelante. Cuando revisamos estas respuestas, a partir de estas preguntas, vas a darte cuenta que probablemente en más de una de esas preguntas vas a tener varias respuestas. Cuando combinas esas varias respuestas, vas a tener un diagnóstico mucho más amplio de si esa idea funciona o no. Ahora, hay algunas recomendaciones que tienen que ver, por ejemplo, ¿hay demanda de esto que yo quiero ofrecer? ¿Hay gente afuera que esté dispuesta a pagar por esto que yo quiero hacer? Y si hay, ¿quiénes son? ¿O dónde están? ¿O cómo llegó a ellos? Entonces es importante, para asegurarme que mi idea es buena, no solo que mi idea es buena, sino que el producto o servicio que yo vaya a ofrecer tenga demanda. Entonces, el primer paso. Si no estoy claro que voy a tener unos clientes, probablemente mi idea no va a tener futuro. La otra es factibilidad. Y factibilidad tiene que ver con que
En el entusiasmo inicial de un emprendedor, este sueño inicial se puede ver muy grande y hay quienes arrancan con muchísimo entusiasmo sin haber chequeado previamente algunas cosas sencillas. Uno, ¿qué hay en el mercado? ¿Cuál es la tendencia? Si a ti se te ocurriera, ay, voy a montar un club de video, ¿crees que tendría éxito en este momento? Probablemente no. ¿Por qué? Porque en este momento todo es digital, todo se mueve a digital. O a lo mejor puedes generar una idea a partir de un club de video que funcione de manera distinta. Entonces, ¿qué es factible? Entonces necesitas verificar si tu idea en el espacio, en el tiempo y con la clientela que estás buscando tiene posibilidad de crecer. Y factibilidad no está solamente asociada al hecho de que te paguen o no. Está también asociada al hecho de si la idea en un lapso de tiempo tiene posibilidad de expandirse o de multiplicar los servicios. Andreina, quería ¿Sí? compartir una experiencia que justo ayer me llamaba una señora desde Duaca, ¿no? Yo valoro mucho cuando la gente pues está evaluando opciones y rebotar ideas, ¿no? Porque eso que tú dices, no te quedes nada más con que la idea es buena, sino hazte preguntas, ¿no? Ve un poco más allá. Entonces, ojo, la forma como llega es diciéndome, oye, Aymara, yo necesito un plan de negocio. Y yo, wow. Casi nada. Wow. Porque yo le digo, no, bueno, para ir avanzando en la comunicación, porque entre que la agenda de ella cuadre con la mía, yo le digo, venme lanzando preguntas, lo que quieres hablar conmigo, porque ella lo que me dice, oye, quiero hablar contigo. Y yo, bueno, pero dime qué quieres para que vayamos, que sea agilizando mientras cuadramos, ¿no? Cuando me dice plan de negocio, yo no, tenemos que hablar porque esto no es algo que te lo voy a poder responder yo en un WhatsApp, ¿no? Y entonces es una señora muy humilde y me dice, es que necesito una inversión de $1,500. Ya me había caído una vez y me vuelvo a caer, ¿no? Yo, wow, pero ya va, le digo, espérate un momento, pero ¿por qué? Bueno, para hacer el cuento corto, el tema es que ella en su sector, en su casa, no le falta el agua, ¿sí? No le falta el agua. Pero hay otro sector que está relativamente cerca que no tiene agua. Entre su plan era montar, ¿sabes? Estos centros que hay ahora de potabilización de agua para vender botellones, pero claro, esto es un proceso casi industrial, ¿no? Necesitas tanques, filtros, no sé qué. Y a mí me impresionaba porque lo que estás diciendo es muy valioso. O sea, fíjate, cuando diagnosticamos una idea, uno dice, agua, ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Quién no necesita agua? Todo el mundo necesita agua. Claro que quieren agua. Ok. Claro. Yo le decía, amiga, imagínate tú en un pueblito, ¿sí? ¿Cómo se sentirá la gente si tú, que tienes agua corriente, empiezas a vender agua? Porque yo le hacía ya ver opciones como por qué agua potable o por qué esa planta ya completa, o sea, por qué no las pastillas de potabilización, por qué no agua, tal vez no, pero agua, que quién sabe cómo la están recogiendo, oye, aquí por lo menos la van a recoger en una casa. Y la última pregunta era, ¿esa gente está dispuesta a pagarte a ti por agua? O sea, porque además, ¿cuánto van a caminar? ¿Cuánto van a cargar? Entonces, nada, yo lo que quiero es que no vean esto como abstracto, como, diagnóstico de idea, no. Las ideas pueden ser muy buenas, pero no necesariamente son buenos negocios. Entonces, creo que esta anécdota de ayer me parece genial, porque yo decía, bueno, ¿sí? eso sí. es. Y esa es una cosa importante porque además, cuando hablamos de factibilidad, la gente automáticamente asume como es que necesito tanto dinero. Pero espérate, antes de llegar al dinero necesitas revisar, incluso revisar quién es mi competencia, quién está haciendo lo mismo que yo. ¿Cómo puedo yo generar algo que sea diferente a eso que está haciendo mi competidor? Y el hacerlo diferente no significa que yo me voy a inventar el agua tibia en este caso. Pero ¿cómo lo voy a presentar yo de manera que sea mucho más atractivo? No para todo el mundo, sino para un sector de mercado que me va a dar mejor resultado.
Y esa es una de las cosas claves. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de qué cosas venden los chinos. Los chinos venden brutalmente, pero es masivo. Mercancía de baja calidad masivamente. Es una, digamos, son productos que se reciclan constantemente. Pero hay marcas de muchísima calidad que no tienen que crear stock de productos por millones y millones y millones, sino generan un cierto stock que venden a un determinado precio, pero ellos ya saben quién es su mercado. Y lo que hacen es, ya coloqué el producto, ya vendí la primera tanda, vamos con la segunda. Y el producto sigue y sigue y sigue y sigue. Y es muy importante no asociar factibilidad únicamente al hecho de con cuánto dinero necesito contar para poder hacer esta realidad, sino cuáles son las circunstancias de esto para saber si esto es posible o no. Y en ese diagnóstico de ideas hay otra serie de cosas. Antes hablamos de eso, de la demanda de factibilidad, también tiene que ver con el retorno. Y el retorno es, ok, si yo invertí esto y si coloqué estos recursos con los cuales ya contaba, por lo menos, y esto no significa que la idea va a fracasar, porque una cosa que ocurre con el emprendedor ese que sueña, que se monta en esa cosa entusiasta, es que en esa entusiasta cree que va, no, ya yo, listo, en 5 meses estoy listo, recuperé la inversión y estoy listo. No, en 5 meses puede que recuperes la inversión, puede que no, pero eso no va a hacer que tu emprendimiento ya de una vez es exitoso. Recuperas lo invertido, pero necesitas entonces guardar para la siguiente inversión. Entonces, el calcular el retorno, no de manera inmediata, sino generar un plan que te permita recuperar, digamos, yo digo progresivamente o de manera gradual, para que me permita continuar invirtiendo en el negocio. Y en ese retorno hay que revisar, ¿estoy haciendo los cálculos bien? ¿O hay algo que está fuera de línea? Si no eres experta en finanzas, por lo menos consíguete a alguien que te apoye. Y no significa que tienes que ser un experto financiero, pero por lo menos manejar una finanza básica. Porque muchas de las cosas con las cuales cojea el emprendedor tiene que ver con finanza básica. Luego, el elemento de innovación. Es que tengo que ser absolutamente original. No. ¿Cómo voy yo a presentar mi idea? ¿Y cuál es el elemento innovador en esa idea? ¿Qué es lo que va a hacer que lo mío tenga un toque que lo distinga del resto, aun cuando mi producto no sea original? Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que inauguraron aquí en Caracas, Wendy's. ¿Qué es Wendy's? Un restaurante de comida rápida. En esencia. Ahora, cuando Wendy's inauguró, ya McDonald's aquí tenía varios años. Pero las colas que se hacían para Wendy's eran brutalmente largas. ¿Y qué ofrecía Wendy's? En esencia, exactamente lo mismo que McDonald's, solo que la hamburguesa era cuadrada. ¿Era nuevo lo que estaban ofreciendo? No. Lo único es que como bobos fuimos a comprar un pedazo de carne cuadrada en un par redondo. Es todo. Eso fue lo innovador. Puede parecer tonto, pero eso es un síntoma de innovación. Es decir, yo no me invento el agua tibia, no hago nada que sea distinto, pero lo presento de manera distinta. Entonces, de eso que yo hago, ¿cómo puedo hacer yo para generar un elemento que sea diferenciador y que genere una forma de presentarlo de manera distinta? Y el último punto tiene que ver, y este es contigo, y cuando digo contigo es con cada uno de ustedes que está participando, es creer en lo que estás haciendo. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a hacer cosas esperando que alguien valide eso que estoy haciendo, que alguien me diga que soy lo suficientemente buena. Pero en el caso del emprendedor, la primera y principal referencia
de si estás haciéndolo bien, eres tú. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en tu producto? Si tú no estás convencido que lo que estás haciendo es realmente bueno en todos sus aspectos, y no estoy hablando de estar enamorado al punto de estar ciego, sino de estar muy claro en que tu producto es lo suficientemente bueno, y entonces como tal lo presentas. Entonces, ese último punto tiene que ver con tu propia credibilidad y tu propia autoconfianza. Y cuando estés dudando, te queda con alguien que te apoye lo suficiente para que te deje saber más bien, o hay cosas que necesitamos corregir. Ahora, ¿basta solo el diagnóstico de la idea? Y con eso ya estoy. Y esta es la pregunta, y por eso estuvimos conversando con Ainara. Porque, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una idea, puedo estar absolutamente fascinada con la idea o fascinado con la idea que tengo, y estoy clarísimo con que yo quiero hacer esto. Y esto tiene buen potencial, y yo lo veo creciendo, y yo lo veo. O sea, me puedo inventar todo el cuerpo. Pero, ¿qué ocurre? Si yo necesito producir un cambio que tiene que ver con todo el proceso de ahora soy emprendedor. La mayoría de las veces un emprendedor surge de la nada, de no saber, de probar algo, y a partir de probar algo dice, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces hay una serie de cosas que ocurren en términos de mi mentalidad empieza a cambiar, o yo tengo que empezar a pensar de manera distinta. Hay incluso emprendedores, y ahora se habla de emprendedores de la tercera edad, que mucho tiempo estuvieron trabajando en organizaciones o en ministerios o fueron empleados públicos, que estaban acostumbrados a recibir un sueldo 15 y último. Y ese sueldo 15 y último, digamos, les establece una cierta mentalidad. ¿Cómo cambia esa mentalidad a partir de ahora que soy emprendedor? ¿Qué necesito hacer? Entonces, esto fue un agregado, pero que va empatado con la serie de preguntas que necesitas hacerte con el diagnóstico de ideas. Aquí hay una serie de preguntas que necesitas hacerte a nivel personal. Pero vamos con la primera. Esta es una frase en inglés, pero que dice, el perfeccionismo reduce la creatividad y la innovación. Este es un señor que se llama Jim Quick, y ahora les voy a estar presentando un modelo que él asocia con el cambio que necesitamos hacer en distintas áreas. La primera, se habla de mindset, la mentalidad del emprendedor. Y en esta mentalidad hay un mundo de posibilidades, pero también hay creencias. Y esas creencias van en dos enfoques. Hay creencias que me van a limitar y hay creencias que son expansivas. ¿Qué tipo de creencias limitan? Alguien que me pueda dar un ejemplo. ¿Lo pueden escribir en el chat? A ver si tienen alguna clara. Ah, todavía no. Aquí alguien pone. Vamos a esperar por si alguien contesta. Ajá, aquí hay alguien que coloca. Necesitar un capital muy grande para iniciar el emprendimiento. Esa es una muy buena creencia. Digo, no muy buena porque sea buena, sino porque sé que es una creencia que en muchos emprendedores los limita a dar el primer paso o el siguiente paso, que poseo mucha competencia. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí. ¿Se dan cuenta del tipo de creencias que a veces mantenemos en la cabeza? Y ojo, no estamos diciendo si esas creencias son ciertas o no. Estamos en un país que es complejo por muchas circunstancias. Realizar todo el proceso por mí misma. Ajá. Que si no lo hago yo no queda bien. Entonces, si se dan cuenta que son creencias que de una u otra forma nos limitan. Y no estamos diciendo si la creencia es cierta o no. Es algo que nos repetimos que muchas veces nos impide mirar
una opción diferente. O incluso dar un primer paso. Otra que dice que creo que no le voy a gustar. Francisco tiene una pregunta, que tiene la mano de levantada. Andreina, sí, con gusto. Fíjate que yo creo, comulgo contigo un poco del tema de si no lo hago yo mismo, un poco por el tema de la perfección, pero también por el tema de la individualidad, ¿no? Estamos en una cultura, sobre todo que en Venezuela, eh, el tema de la asociatividad no se promueve, lo digo con base un poco porque desde la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento, un poco cuando le preguntamos a los estudiantes si se fomenta la asociatividad desde sus posturas, ¿no? Son Sí, chamos de 18, 19, 20 años, ellos van totalmente a trabajar individual. Es decir, ellos se la pasan en equipo, pero cuando quieren emprender, se visualizan como líderes. Entonces la palabra yo creo que nos ha hecho mucho daño también decir que somos líderes, pero líderes de qué? ¿Cuál es la manada que estamos liderando? Fíjate un poco el exacto. paradigma entonces social, Sí, colectivo, ¿no? sí. Entonces, ese es el tipo de mentalidad que necesitamos empezar a revisar, así como te haces las preguntas en relación al diagnóstico, entonces necesito hacerme un montón de preguntas en relación a cómo estoy yo asumiendo esa idea y qué tipo de cambios necesito realizar en mi persona para poder alinear esa idea con un nuevo enfoque y con una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, aquí en la mentalidad, como les decía, está el mundo de las posibilidades. Y ese mundo de posibilidades puede ser expansivo o puede ser limitante. Muchos de nosotros a veces nos creemos capaces de hacer alguna cosa, algunos de nosotros decimos, no, yo no soy capaz de eso. Entonces, revisar qué tipo de creencias hay allí. Hay creencias expansivas, por ejemplo, que dicen, no, yo sí puedo hacer eso, que tienen la determinación y la constancia suficiente. Entonces, eso es lo que llaman la mentalidad del emprendedor. Luego está la posibilidad, yo lo asocio, hay 3M, 3P y 3T, te lo voy a ir hablando por partes. Entonces está la mentalidad, que es el mundo de las posibilidades. Luego está la motivación, y la motivación va asociada al propósito. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Y ojo que y se los vuelvo a repetir, no haces lo que haces solamente por dinero, haces lo que haces porque hay algo que te inspira más allá del dinero para seguir haciendo lo que haces. Si lo hicieses solamente por dinero, al cabo del rato te vas a aburrir y vas a estar haciendo otra cosa, aun cuando te vaya muy bien con dinero. Hay algo que motiva, que va más allá del esfuerzo que pones y que te remunera en dinero. Entonces, ese propósito es el que te va a mantener enganchado y con energía suficiente para seguir haciendo lo que estás haciendo. Y la tercera cosa tiene que ver con metodología. Y en metodología es un tema un poco más seco, por decirlo de alguna manera, pero tiene que ver con los procesos. ¿Cómo estoy haciendo yo esto? Y procesos no estoy hablando incluso, podríamos verlo como, si hay alguno aquí que sea ingeniero, probablemente lo va a entender, pero aquí estamos hablando incluso hasta la forma en que tomo notas. Y a esto me refiero, ¿cuántos de nosotros hemos estado haciendo cosas de una forma por muchísimo tiempo? Hasta que vino alguien y nos dijo, tú no has probado hacer esto de esta manera. Y cuando lo ves de esta manera dices, wow, así es mucho más simple y yo no me había dado cuenta. Muchos de nosotros actualizamos teléfonos con frecuencia, pero se nos olvida actualizarnos así y así. Entonces es importante, en términos de metodología, ¿qué cosas necesito yo cambiar en la forma en que estudio, en la forma en que me preparo? Incluso aquí podemos insertar hábitos que hacen al emprendedor. ¿Qué tipo de hábitos estoy llevando yo a cabo? ¿Qué tipo de hábitos estoy alimentando para que mi idea tenga un buen diagnóstico? ¿Estoy respondiendo a las preguntas que debo responder en relación a mi idea? ¿Estoy leyendo lo suficiente o preparándome lo suficiente? Entonces, en esa metodología hay algunos cambios que probablemente yo requiera realizar a partir del momento en que yo decido y elijo ser emprendedor. Porque la forma de aprendizaje de un emprendedor, y Francisco bien lo decía,
mucho tiene que ver con colaboración y con asociatividad, y no solo con asociatividad, sino también con generar alianzas. ¿Con quién cuento? ¿Quiénes son mis aliados? Ahora, ya tenemos 3M, que son el mindset, o la mentalidad, la motivación y la metodología. Tenemos 3P, que tienen que ver con las posibilidades, propósito y proceso. Luego, tenemos 3I. Ya les voy a decir porque lo último es lo que voy a decir, que es con la C, pero en el espacio en que se cruzan la mentalidad y la motivación, está la inspiración. En el espacio en que se cruzan la mentalidad y la metodología, está la ideación. Es decir, mientras más ordenado sea yo en relación a los procesos, más claridad voy a tener en generar ideas. Y cuando la metodología se conecta con la motivación, obviamente yo voy a tener la posibilidad de implementar y de llevar a cabo esa idea. El espacio del medio de todo eso, cuando coinciden todas esas cosas, es lo que llama él el potencial ilimitado. Y ese potencial ilimitado está asociado a que probablemente la generación de ideas fluya de mejor manera. Tu mentalidad está mucho más preparada para enfrentar incluso los retos de la competitividad. Para quien decía que hay una creencia es que tengo mucha competencia, y vas a hacer que tu propósito se mantenga inspirado constantemente. Y si bien la motivación puede ser muy engañosa, porque no estamos motivados 365 días al año, eso es mentira, pero sí podemos estar motivados si generamos un sistema que nos apoye a estar motivados. Y por último están las C, y las C van asociadas a cabeza, corazón. En inglés es heart, hand, heart and hand. Pero en el caso de hand, las manos, tiene que ver con creación. Entonces, pongo la cabeza en generar una mentalidad que apoye mi emprendimiento y que abra un mundo de posibilidades, revisando mis creencias. Pongo un propósito en el corazón que me mantenga motivado e inspirado, y reviso la forma en que estoy haciendo las cosas de manera que yo pueda crear a partir de allí. Si se dan cuenta, esto va conectado con las preguntas que tienen que ver con tu diagnóstico de ideas, pero hace que tú puedas generar además los cambios necesarios que tienes que hacer en ti. No basta solo la idea, también tiene que ver con cómo hago yo para que esa idea esté alineada y que yo esté mejor. Un emprendedor viene siendo un atleta olímpico. Va a empezar una carrera en la que va a tener que entrenar a diario. Y este entrenamiento parte de, déjame preparar mi mentalidad, déjame mantener mi propósito alineado y déjame generar una serie de procesos que apoyen este emprendimiento. Entonces, cabeza, corazón y creación. Aquí lo vemos más rápido, lo que tiene que ver con que la mentalidad es donde está mi actitud. ¿Cuántos de ustedes tienen una actitud pesimista u optimista? ¿Qué es lo que yo creo posible? ¿Qué es lo que yo creo imposible? ¿Qué cosas asumo por ciertas sin revisar, sin ni siquiera chequear si son ciertas o no? ¿Qué cosas creo que yo merezco? Yo merezco hacer esto, yo me creo lo suficientemente bueno. Y si no me creo lo suficientemente bueno, ¿qué es eso que me está deteniendo de ser lo suficientemente bueno? ¿Qué me creo capaz de hacer? ¿Qué me creo capaz de no hacer? Y por eso hablamos de creencias limitantes y creencias expansivas. En motivación está todo aquello que me mueve, lo que me inspira, qué cosas me apasionan, cuál encuentro yo que es mi propósito. Y ese propósito puede ir desde una cosa muy sencilla hasta algo trascendental. Por ejemplo, alguien puede crear un producto y su propósito puede ser, en el caso de Disney, ¿qué hizo Disney? ¿Cuál era su propósito? Él quería llevar alegría al mundo y lo hizo a través de un parque de atrás de películas. Y han pasado años y Disney sigue estando allí. Ha seguido creciendo, se ha transformado de muchas formas, pero sigue trayendo esto que fue el propósito inicial. La motivación también tiene que ver con la energía que pongo en eso que hago. Y tú te vas a dar cuenta de cuando tu emprendimiento está fuera, como dicen por ahí, fuera de foco, cuando no tienes la misma energía que tenías al inicio. Porque si algo hay de un emprendedor exitoso es que siempre va a ser energético en relación a eso que hace. No importa cuántos años pasen. Hay un caso ganador de Venezuela Competitiva,
que es Churromanía, que se destaca probablemente por haber sido una de las primeras franquicias exitosas venezolanas que tuvieron la posibilidad de expandirse en el exterior, en otros países. Y Ariel Acosta Rubio, hoy día, que es el creador de Churromanía, Ariel Acosta Rubio, hoy día, 25 años después, habla exactamente con el mismo entusiasmo del primer día. Entonces, ¿qué energía pongo en eso que estoy haciendo? Y en la metodología incluimos hábitos, la forma en la que hago las cosas, qué me apoya, qué no me apoya, estoy actualizado, no estoy actualizado, de qué va el cuento. Entonces, como última reflexión, esta es una pregunta que también va asociada a este diagnóstico de la idea. Una vez que haces las preguntas claves asociadas a tu diagnóstico de ideas, pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? Y ese dónde estoy hoy también va a responderte, también va asociado a, bueno, ¿cuáles son las creencias que estoy teniendo en relación a esta idea? ¿Qué tipo de hábitos estoy manteniendo? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo se ve esa realidad de donde quiero estar? Si yo proyectara esa película, ¿cómo luzco? ¿Cómo estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo estoy vestido? Y empiezas a generar el resultado de eso que quieres con esa idea. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es mi límite? Entonces, creo que vamos a abrir sesión de preguntas y respuestas para los que quieran preguntar y responder. Con gusto, Andreina. Voy leyendo mientras que contabas algo muy importante de Ariel, a quien pude conocer en el IESA en el 2009 cuando nos dio una masterclass. Yo me formé como emprendedor en el IESA, sin embargo, a los 18 años tenía una pasión gran que tenía que ver con la tecnología y el turismo. Como no me decidí por ninguna de las dos, la fusioné y creé una página web que se llamaba tuposada.com. Me conecté con tu diálogo un poco porque mientras que la gente se anima un poco a seguir preguntando, porque en el 2007 tuve la oportunidad de trabajar, dar una charla con mi gran amiga Aura Ovalle, ganadora del Premio Venezuela Competitiva como una Claro, granja ahorita. momentos. Y un poco, estuve casi 20 años formando emprendedores turísticos, o sea, pasé del otro lado del charco y tuve más de 1.800 clientes a nivel turístico, ya la página se vendió, pero ahí hay una interrelación de nuestro propósito personal, visualizarlo y trasladarlo. Imagínate qué más emocionante que generar satisfacción y el tener una posada. Aura y Efraín juntaron esa pasión y crearon un proyecto de vida. Ella lo comentaba, ya se jubilaba, se estaba jubilando, dejó todo para irse a Yaracuy. ¿Quién se iba a imaginar que en Yaracuy iba a estar una de las mejores posadas de Venezuela? Y el grupo de lo que se llama, que es otro caso de estudio El digno en circuito de la Venezuela. excelencia. Sí, el circuito de la excelencia y cómo Sí. ha perdurado y crearon su sello de calidad. Fíjate, tenemos a Isabel que hace ratito preguntó que tiene un proyecto social y que para darle sostenibilidad tiene una idea de un negocio que consiste en distribuir y vender. Y ese producto ya ganó un premio. Entonces ella dice que su proyecto tiene un premio. Y lo conecto justamente con parte del propósito y ahorita toda esta gran movida del concurso Ideas que está vigente, que se ha invitado, y es como tú lo dices, si nosotros no creemos que nuestra idea es valiosa, y es un poco la invitación a que los espectadores que están conectados googleen en qué consiste el concurso Ideas, es un mecanismo para validar las ideas. Ya a veces nos cuesta que las personas piensen, pero también puede ser que lo que acabas de comentar en tan solo una horita nos ha creado como que esos quiebres cognitivos, es decir, nos hace pensar, nos hace reflexionar y nosotros tenemos que ser nuestros propios jueces. Si nosotros no estamos en una zona de confort, o sea, partiendo un poco del por qué tenemos que emprender, el para qué tenemos que emprender, ciertamente estamos en un contexto en donde todo lo que tú pienses en hacer es para actuar desde la necesidad, pero yo creo, Andreina, que a pesar de la crisis, y lo digo por mis estudiantes ucavistas, que se atreven a soñar, todavía hay espacios donde se atreven a soñar. Claro. Y Francisco, ojo, yo he hecho este ejemplo en varios talleres con emprendedores y en varias de mis interacciones con emprendedores, y a veces lo hago a manera de chiste, porque ante la pregunta de, incluso cuando están haciendo su modelo de negocio, bueno, ¿cuál es el problema que te estás solucionando? Y el emprendedor, como es un soñador, generalmente tiene ese buen corazón, como, es que yo necesito
resolver un problema serio, ¿sabes? Como que mi problema, que lo que yo resuelva cambie el mundo. Y yo a veces me voy a algo muy chistoso, muy simple, y les digo, ok, ustedes conocen Hello Kitty, cuéntenme cuál es el problema que resolvió Hello Kitty. No hay un problema que esté asociado a Hello Kitty, solo que crearon un mercado y generaron una necesidad para que un montón de niñitas chillen por querer tener una gatica rosada o un producto de una gatica rosada. Así es. Fíjate, Eso es aprovechar la oportunidad. así es. Sabes que aquí tuvimos recientemente, hace 3 semanas, hace 3 miércoles, a María Ángel Molina de Leather Hair. O sea, la primera Big Corp venezolana. Muchos de los que están acá oyeron la charla o la escucharon o tienen el enlace. María Ángel me conectaba detrás de Foro un poco en que ella, su socio se fue a Estados Unidos, un poco por el proceso de buscar oportunidades. Indiferentemente el modelo, ella lo ha tenido que construir, hacerlo sostenible. Ciertamente sus productos no son económicos, pero el triple impacto que ella está generando, ella regala muchos de sus productos y genera algo que se llama conexión emocional. Y esa conexión emocional justamente una tesis que estoy asesorando, que están analizando el impacto, fíjate tú, me quedé loco hoy, el impacto de la harina pan a nivel del mercadeo emocional. Entonces yo creo que definitivamente nos conectamos a través de las emociones, y las emociones son las que nos hacen sentir si estamos bien o mal con lo que estamos haciendo. Sí. Y si no nos gusta algo, yo creo que tenemos la capacidad, como bien lo ha mencionado Andreina a lo largo de toda su espectacular ponencia, podemos ir y modificar nuestro chip y programarnos. Andreina, ya da un poco el tiempo, dice acá María Emilia, ¿cómo prevenir un posible fracaso? Es decir, ¿qué señales nos indican que estamos por buen o mal camino? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Una cosa, a ver, un emprendedor no está exento al fracaso. Lo que es importante, y yo lo digo, incluso yo lo hago así físicamente cuando puedo tener la oportunidad de estar presencialmente. Lo primero es que tú estés preparado a fracasar. Y nosotros desde Venezuela Competitiva utilizamos las últimas estadísticas que tuvimos, ya no están actualizadas, pero probablemente están muy cerca porque el país se ha mantenido más o menos en ese mismo estándar en los últimos indicadores de emprendimiento. De cada 10, 8 fracasan. Yo arranco siempre contando esa data, no para desinflar al emprendedor, sino para decirte, con esta data prepárate. Como quien se va al campamento. Si tú te vas al campamento, lo primero que tú tienes que hacer es ¿qué? Tener un morral, un mapa, para saber para dónde vas, y a partir del momento en que tú sabes para dónde vas, preparas lo adecuado para el lugar donde vas. Si vas a un lugar con frío, vas a preparar la ropa que está adecuada. Si vas a un lugar con calor, vas a preparar la ropa que está adecuada. Entonces, no es que un emprendedor se tenga que esconder para fracasar, sino que prepare de antemano la resiliencia de que en caso de que fracase, cómo se va a reinventar. Porque lo interesante de esa estadística que les cuento es que de cada 10, 8 fracasan. Pero de esos 8 que fracasan, 7 reemprenden. Esos 7 que reemprenden hacen un crecimiento tan exponencial que incluso llegan a superar a los 2 primeros que tuvieron éxito la primera. ¿Por qué? Porque generaron un conocimiento que los 2 primeros no tuvieron. Cuando se tiene éxito a la primera, probablemente el proceso es tan rápido que tú dices, listo, la pegué de la pared. Ya, tuve éxito. Pero el que fracasa no necesita desistir, necesita aprender la lección, ponerse de pie y decir, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito ajustar de este emprendimiento? ¿Qué pregunta me faltó contestar que no vi a la primera? Porque muchas veces no nos damos cuenta. ¿O en dónde necesité yo preparar que no lo hice con el tiempo adecuado? Entonces es importante que no le tengas miedo al fracaso, míralo como, en inglés le llaman stepping stones, que es como escaleras al éxito. No es una oportunidad de caerte, sino una escalera para ir más arriba, con una lección aprendida.
Pero sí, como les digo, preparen el morral con todo lo necesario. Una cosa que yo le digo a los emprendedores es que trabajen por escenarios. Y escenarios es que tú dibujes cómo sería tu emprendimiento en 4 escenarios posibles. Un escenario ideal y perfecto, en donde todo sale maravillosamente bien. Un escenario donde salen las cosas bien, pero aún así hay cosas que puedo ajustar y mejorar. Un escenario donde las cosas salieron a irregular son. Y un escenario en donde todo fue catastrófico, en donde es que ninguna vaina funciona. Y tú generas estrategias en esos 4 escenarios. ¿Qué te permite eso? Hacer la corrección que necesites hacer en el momento adecuado. Pero puedes combinar, porque cuando tienes estrategias en los 4 escenarios, vas a saber cuál de las estrategias me va a funcionar en qué momento. Pero estás preparado para los 4 escenarios. Eso te da a ti la oportunidad de tener una cierta flexibilidad y lo que llaman espacio para maniobrar. Pero no le tengas miedo al fracaso. Si algo tiene un emprendedor es que genera una serie de ideas y de hecho parte de lo que hace un emprendedor es lo que llaman iterar. Iterar es generar distintos experimentos para chequear el mercado. Entonces es importante que, como les digo, generen escenarios en donde puedan ver la situación ideal, la situación catastrófica y lo que hay en el entremedio. Y en esos 4 escenarios generen estrategias. Bueno, si pasaría esto, ¿qué necesito hacer? Eso te da un campo mucho más flexible para maniobrar. ¿Alguna otra pregunta? Andreina, ya estamos en el tiempo, sin embargo, me gusta mucho la frase que tú nos indicas, que si hay algo, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay algo hecho. Sí. Eso me Del dicho al encantó. hecho, esa es la frase del emprendedor. En lugar del Exacto. dicho al hecho hay algo hecho. Sí. Fíjate, hay una gran frase, es un poco el tema de atreverse, y eso fue mucho el tema del eslogan, y me acabas de acordar de una anécdota que nos comentó Ariel Acosta en cómo él empezó, y él empezó en la crisis, él se potenció en la crisis cuando el año 2002 y toda la serie de cuestiones, y nos comentó el tema de las estrategias cuando tenía su primer negocio y cómo lo hizo crecer, el tema de su sobrinita cuando no se sabía cuál era el concepto de churros y él agarraba a su sobrinita y en Puerto La Cruz le decía, mira, allí estaba, ella usaba a sus sobrinitas y cómo el tema, él logró la alianza con Pepsi-Cola. Yo creo que es cuestión de atreverse. Ciertamente hay unos que tenemos, algunas personas que tienen más recursos, otras no, pero el principal recurso es el ser humano, la persona. El dinero es algo circunstancial, el capital es algo circunstancial que con una planificación financiera vamos a lograr atraerlo. Es decir, bien sea por algún préstamo bancario, yo creo que eso es secundario. Lo importante es armarnos estrategias y configurar ese chip a través de las diferentes estrategias personales. Quiero extenderte a ti y a toda nuestra gran audiencia que nos sigue, que no se pierdan el foro la semana que viene bajo este mes de Junio Emprendedor. Vamos a tener a Karina Taguaye desde España, venezolana exitosa, consultora, que nos va a hablar del producto mínimo viable. Es lo mínimo necesario que hay que hacer basado en ese pensamiento estratégico que nos plantea Andreina. Les invito, por favor, sigan la cuenta del CIUCAP. Mañana reciben igual todos los asistentes de hoy. También Andreina recibe la invitación para que se conecten el próximo miércoles, que vienen temas bien interesantes. Igual en julio continuamos con temas legales, cómo empezar, cómo proteger nuestra marca, cómo buscar alternativas para financiar. Todos estos temas se están hablando desde los foros temáticos de Juntos con CIUCAP. Bueno, muchas bendiciones. Yo les ofrezco una cosa adicional para aquellos que quieran sí, con gusto, la recibir información. la presentación. Ah, sí, me la haces llegar al correo, yo se las envío con el enlace. Gracias, vale. Andreina, por conectarte hoy. Muchas gracias, grandes abrazos para todos. Feliz tarde, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Igualmente, cuídate mucho. Feliz tarde.